Dice Proverbios capítulo 1, versículo 2, dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia, ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los santos, de los sabios. Señor Jesús, en esta tarde, Señor Jesucristo, invocamos tu precioso nombre, Jesús. Jesucristo, Señor Jesús, invocamos tu precioso nombre, Jesús. Precioso Salvador, Señor. Precioso Salvador, Jesucristo. Invocamos tu precioso nombre, Jesús. Sálvanos, Señor, en esta tarde. Ayúdanos a encontrarte. Ayúdanos a tener amistad contigo, a tener comunión contigo en esta tarde, Señor. Anhelamos conocerte a ti, Señor, como la sabiduría de Dios. Anhelamos experimentarte a ti, Señor, tener experiencias de vida en esta tarde contigo, Señor. Tú eres el motivo de esta reunión, Jesús. Sé exaltado, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Entre los jóvenes, entre los jóvenes. Como el manzano, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Para dar a mi
llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí inflamó. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí inflamó. Su bandera sobre mí inflamó. Su bandera sobre mí inflamó. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi amor. Bandera sobre mi amor. Bandera sobre mi amor. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. 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 Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. A mi paladar. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. A mi paladar. Paladar, a mi paladar. Porque tú eres dulce en nuestra boca, Señor. Tú eres el deseo, Señor.
Solo una cosa necesaria, Jesús, y esa es la cual, la que buscamos nosotros, Señor. Buscamos a ti, Jesús. Anhelamos conocerte, Jesús. Anhelamos contemplar tu hermosura, Señor, esta tarde. Te necesitamos, Señor. Queremos conocerte, Señor. Queremos ver tu rostro, Jesús. Así como Moisés anheló ver tu rostro, nosotros anhelamos ver tu rostro, Jesús. Cautívanos, Señor, con tu revelación. Para
diestra del Padre estás. Amén, Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, gracias, porque nos trasladaste de las tinieblas a tu precioso reino de luz, Señor. Nosotros somos el fruto de tu sufrimiento y te exaltamos. Te cantamos, Señor. Te cantamos, precioso Jesús, te lo mereces, eres digno de nuestra alabanza. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león,
en tus manos. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Todas las naciones esperamos por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Una vez más, todas las naciones. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Oh, hasta que venga Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, ven, Señor, nuestro corazón es tuyo. Gracias porque tú eres admirable. Tú eres el consejero y el príncipe de paz. Tú eres el verdadero Salomón. Y pedimos que abras nuestros oídos y nuestro corazón para recibir tu consejo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, pues gracias a Dios que podemos estar reunidos en el nombre de Jesús. Pues vamos a orar y comenzamos. Señor Jesucristo, adoramos tu precioso nombre, tu nombre que es sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar juntos como tu iglesia reunida, Señor, para exaltarte, para bendecir tu precioso nombre y también, Señor, para poder escuchar, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, pues ponemos delante de ti este tiempo y rogamos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, el que nos hable, que tú nos des entendimiento, Señor, de tu bendita palabra. Señor, que tu espíritu y tu vida, Señor, hoy puedan impartirse en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ser edificados con la revelación de tu palabra. Bendícenos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues estamos considerando algunas cosas que la Escritura nos deja ver allí en Segunda de Crónicas, capítulo 10, y hemos hablado de estos dos consejos que pidió Roboam a los ancianos y a los jóvenes. Y podemos ver que este hombre,
Roboam, al pedir de diferentes fuentes un consejo, lo único que él pretendía era escuchar lo que él quería escuchar. O sea, su intención era salirse con la suya, poder escuchar un consejo que se adaptara a lo que él quería hacer. Y bueno, él siguió el consejo de los jóvenes, y los jóvenes lo aconsejaron de mala forma, de mala manera, de tal manera que después de estos 3 días en el que el rey Roboam le dijo a todo el pueblo de Israel, dirigidos por Jeroboam, que regresaran después de 3 días, pues él les dijo que no iba a quitar aquella carga pesada que Salomón había impuesto sobre toda la nación de Israel. Así que vemos que este Roboam lo dijo de manera áspera, de manera muy dura, pero también el pueblo de Israel respondió de igual manera. O sea, el pueblo de Israel también se dejó llevar por esta situación y también se enojaron. Y lo último que vimos es lo que dice el versículo 16. Vamos a ir rápidamente. Segunda de Crónicas 10, versículo 16. Dice: y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así, dice aquí la escritura, se fue todo Israel a sus tiendas. Y podemos ver, amados hermanos, lo que este versículo 16 nos está enseñando. Este pueblo decidió mal, es lo último que vimos, decidió mal, ¿de acuerdo? No decidió bien. ¿Por qué? Porque ellos se estaban separando de la línea que Dios estaba aprobando. Hay una línea desde el principio, desde prácticamente este hombre que creó Dios, Adán, después su hijo Abel, después Set, más adelante los que comenzaron a invocar el nombre del Señor, después Noé, en fin. Continúa esa línea que siempre nos va a dirigir, siempre nos va a llevar a Jesucristo, y esta es una línea de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando este pueblo de Israel, por el enojo, decidieron cortar con la familia de David, con la casa de David, y le dijeron: ¿qué parte tenemos con nosotros?, se equivocaron rotundamente, hermanos. Israel se equivocó. Estaban separándose de la línea que Dios aprueba. Solamente hay una línea que Dios aprueba. Hay una que nos lleva pues a la vida eterna con Jesucristo en su reino, una eternidad con Él, y hay otra línea que lleva a la gente al castigo eterno. Entonces, bueno, Israel en este caso decidió mal. ¿Por qué? Porque no decidieron de manera adecuada, se separaron de esta línea aprobada por Dios. Entonces, separarse de la casa de David era separarse de la voluntad de Dios, y esto no es lo que Dios, es una decisión equivocada que tomó Israel. Fíjense bien, el pueblo de Israel tuvo que haberse aferrado a la casa de David. Escuchen bien esto. Israel estaba enojado, o sea, todo el pueblo de Israel estaban enojados, probablemente estaban ofendidos, estaban, como decimos nosotros, estaban sacados de onda. ¿Sí? Estaban tristes, estaban decepcionados, estaban muy molestos, estaban llenos de enojo, de ira, por la manera en la que los trató este Roboam. Pero aún así, amados hermanos, Israel tuvo que haberse aferrado a la casa de David, tuvo que mantenerse unido a la casa de David, y seguramente el reino de Roboam hubiera sido un periodo muy difícil para el pueblo de Israel, sin duda alguna. Seguramente Israel hubiera cargado con este yugo pesado, hubieran sido azotados con azotes, pero aún así, amados hermanos, con todo en contra de Israel, ellos tuvieron que mantenerse unidos a la casa de David y decidieron mal. Y podríamos justificar su separación. Podríamos decir, pues sí, con justa razón se separó Israel de la casa de David, porque Roboam, que pertenecía a esa casa, a la casa de David, trató de manera áspera al pueblo de Israel, y en lugar de aliviar la carga, de quitar el yugo pesado que Salomón, su padre,
había colocado sobre toda la nación de Israel, este hombre iba a agravar todavía mucho más esa carga sobre todo el pueblo. Entonces podríamos decir, pues sí, tienen razón, Israel, tienes razón, sepárate de la casa de David. En nuestra carne podríamos hablar de esa manera. Tienes toda la razón. Tienes la razón y tienes todo el derecho para estar enojado, para estar ofendido, para estar sacado de onda, para quererte separar de la casa de David, porque Roboam no va a aliviar tu carga. Roboam te va a poner una carga todavía mucho más pesada y aparte te habló ásperamente. Así que tienes toda la razón para separarte de la casa de David. Pero, amados hermanos, esta situación era una prueba para el pueblo de Israel. Escuchen bien, amados hermanos. Era una prueba para el pueblo de Israel. Yo quiero decirles algo. Cada vez que Dios permite ciertas cosas dentro de la iglesia, ¿sí? Dios nos está probando a todos. Nos está poniendo a prueba a todos. A todos. Tal vez tú no estás involucrado en alguna situación que se esté presentando en la iglesia, algún conflicto, alguna diferencia, algún saque de onda, ¿sí? Pero déjame decirte que aún así todos estamos siendo probados, todos. Entonces Dios estaba permitiendo esto que está sucediendo aquí en la Escritura. Yo lo veo de esta manera, amados hermanos, era una prueba. Dios estaba probando el corazón, escuchen bien, de todo el pueblo de Israel, de todos. Entonces acuérdense que Dios permitió esta circunstancia porque Dios pretendía que se cumpliera aquello que por medio de un profeta se le había dicho a este otro hombre llamado Jeroboam, que él se quedaría con 10 de las tribus de Israel. Entonces Dios tenía que cumplir con su palabra. Entonces el reino tenía que ser cortado, el reino tenía que ser dividido para que Jeroboam se quedara con 10 tribus y este Roboam, representante de la casa de David, se quedara con una de las tribus, bueno, con Benjamín y con la tribu de Judá. ¿De acuerdo? Entonces el pueblo, amados hermanos, decidió mal. Aunque todo iba a estar en su contra en el reino de Jeroboam, aunque iban a recibir una carga súper pesada por parte de Roboam, ellos tuvieron que aguantar. Si ellos hubieran tomado esta decisión de decir, no nos separamos de la casa de David, ¿sí? Dios hubiera hecho algo. Dios se hubiera movido, amados hermanos, hubiera tratado de tal manera que Dios hubiera respaldado esta decisión de Israel. Y tal vez Israel hubiera dicho, bueno, Jeroboam no nos quiere disminuir la carga, nos habla ásperamente, está bien, pero no nos vamos a separar de la casa de David. Esto también revela, amados hermanos, que el pueblo de Israel tal vez no estaba tan afinado con la palabra de Dios. Tal vez ellos no pasaron por alto aquella profecía que Jacob habló en relación a su hijo Judá. Miren, vamos a leerlo, lo he mencionado en otros momentos, pero tenemos que hacer referencia a esto. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 49. Es algo que tenemos fresco relativamente porque no hace mucho que leímos este capítulo. Así que te va a sonar familiar. Cuando Jacob está a punto de morir, antes de morir, bendice a todos sus hijos, a cada uno de ellos. Y nos dice Génesis 49, versículo 10. Está profetizando a su hijo Judá, ¿sí? Y sabemos que David pertenecía precisamente a esta tribu, ¿de acuerdo? Y dice aquí el versículo 10, Génesis 49, 10, dice acá, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significa que no sería quitado el cetro de Judá? Bueno, el cetro era una vara para muchas cosas, para castigar, para luchar, pero también para gobernar. Es decir, que el cetro, acuérdense cómo dice otra parte en la Escritura, un salmo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. O sea, Jesucristo reinará, amados hermanos, y fue profetizado por Jacob, amados hermanos, que el cetro no sería quitado de Judá. Es decir, que dentro de esta tribu iba a manifestarse el verdadero rey, en este caso Jesucristo, y Jesucristo pertenece a esta tribu de Judá, pertenece a la casa de David. Por tal motivo, el cetro, el reino, el gobierno
no sería quitado de Judá. Y parece ser entonces que el pueblo de Israel fue más visceral y dijo: casa de David, ya no queremos nada contigo, nos separamos de ti, David. Pero ellos pasaron por alto aquel pasaje de las Escrituras donde Jacob profetizó a Judá que el cetro no le sería quitado, es decir, el gobierno no sería quitado, el reino no sería quitado de Judá. Eso tuvo que haber sido una señal para ellos. A ver, este Roboam nos está maltratando, pero Dios profetizó algo a través de Jacob, que el cetro pertenecía a Judá. Por tal motivo no nos separamos de la casa de David. Tenemos que mantenernos unidos a esta casa. Aunque sean algunos años difíciles bajo el gobierno de este personaje Roboam, que pertenece a la casa de David, Dios nos va a respaldar porque estamos decidiendo correctamente. Nos quedamos unidos a la casa de David. Pero bueno, la Escritura nos enseña lo contrario. Ellos dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de David. Esas palabras fueron durísimas. Es decir, ellos estaban diciendo: nosotros ni siquiera formamos parte del pueblo del hijo de Isaí. Porque dice: no tenemos herencia, o sea, no formamos parte de su pueblo, no tenemos una herencia, no tenemos un territorio con ellos. Esas palabras fueron muy fuertes. Ellos estaban diciendo: no tenemos herencia en el hijo de David, no tenemos ni una porción de tierra ni de nada que nos relacione con David. Qué tremendo, amados hermanos. Así que el pueblo de Israel dijo: David, mira ahora por tu casa. Tú mira por tu casa, David, y nosotros miraremos por nosotros, dijo Israel. Dirigidos por Jeroboam, el otro personaje que aparece aquí junto con Roboam. O sea, Roboam en la casa de David y Jeroboam ya como representante y futuro rey del reino del norte, Israel. Y Roboam, el reino del sur, Judá, y la tribu que se añadió, Benjamín. Bueno, entonces el pueblo de Israel en su enojo no pensó bien. Cuando estamos enojados podemos cometer muchas locuras. Israel cometió esta locura. Ellos tuvieron que soportar, escuchen bien, la prueba que se les estaba presentando. Tuvieron que soportar lo que estaban viviendo con Roboam. Bueno, el versículo 17, aquí de Segunda de Crónicas 10, el versículo 17, leemos que Roboam gobernaba sobre los que vivían en las ciudades de Judá, ¿de acuerdo? Y en el versículo 18 leemos que Roboam mandó a este hombre llamado Adoram, Adoram, que tenía el cargo de los tributos, es decir, estaba a cargo de los trabajos forzados. Y los israelitas, al ver a este hombre llamado Adoram, entonces lo apedrearon y murió. Miren, vamos a leer estos dos versículos 17 y 18. Dice: mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que este Roboam pues mandó a este encargado de los tributos y lo asesinaron a pedradas. Bueno, este versículo 17 y 18 nos muestran algo, amados hermanos. Aparentemente Roboam no tomó con seriedad lo que estaba pasando. Esta rebelión de Israel no fue tomada con seriedad por parte de Roboam. ¿Por qué razón? Porque dijo: sí me dijeron, David, encárgate de tu propia casa, nosotros nos separamos de la casa de David. Ándale, sí. Roboam como que no tomó con seriedad esas palabras y entonces mandó, al encargado de los tributos y les dijo: a ver, ve con estos de Israel y cóbrales el tributo, ¿de acuerdo? Entonces, como que aparentemente Roboam no tomó con seriedad esta rebelión que se estaba presentando hasta que asesinaron a Adoram. Entonces eso ya abrió sus ojos de este hombre Roboam y bueno, dijo: no, creo que esto va en serio. Entonces cuando el jefe de los tributos, este jefe de los impuestos fue asesinado, entonces
él sabía, o sea, Roboam sabía, ¿sí?, que las 10 tribus estaban en serio en cuanto a su rebelión, es decir, en cuanto a separarse de la casa de David definitivamente. Entonces él ya entendió esto y rápido se subió en su carro y huyó a Jerusalén, porque la reunión fue en Siquem, ¿se acuerdan? Bueno, entonces Adoram fue el hombre equivocado para ser enviado por Roboam. Este hombre, Adoram, según la Biblia, fue famoso por esta política áspera de trabajo forzado. Hay algunos versículos que nos ilustran cómo trataba este hombre, Adoram, al pueblo de Israel. Vamos rápidamente a Primera de Reyes 4, y vamos a leer aquí algunos versículos. Fíjense, en el versículo 6, aquí se nos habla de cómo él fue el encargado de esto. Dice, Aizar mayordomo, bueno, aquí se está hablando de todos los que formaban parte, digámoslo de esta manera, como del gabinete del reino de Salomón. Entonces aquí estaba este hombre Aizar, que era el mayordomo, y luego dice, y Adoniram, hijo de Abba, sobre el tributo. Bueno, aquí se le llama así, Adoniram, y en Crónicas se le llama Adoram, pero estamos hablando del mismo personaje. Entonces, este hombre era el encargado de los tributos, ¿de acuerdo? Ahora vamos al capítulo 5, igual de Primera de Reyes, pero vamos a leer el versículo 14, y fíjense lo que dice el 14. Dice, bueno, vamos a leer desde el 13 para entenderlo un poquito mejor. Dice, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, dice, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, dice, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en su casa, dice, y Adoniram, ¿sí?, estaba encargado de aquella leva, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre era el encargado de forzar al pueblo para pagar los tributos y para hacerlos trabajar pues en estas labores que tenían que realizar. Fíjense, esto es algo más que se suma a aquella carga que Salomón había implementado sobre todo el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces vemos esta situación. Ahora, Roboam probablemente envió a Adoram. ¿Saben por qué? Porque él pues quería que el pueblo supiera que iba en serio su determinación y la promesa de castigar a aquellos que se lo pusieran en su reino. Entonces él iba en serio. Entonces dijo, a ver, Adoram, sube a pedir el tributo, porque quiero que este pueblo sepa que es en serio lo que yo estoy pidiendo. No estoy jugando, sino lo que yo les dije, que los voy a azotar con escorpiones si no se someten a mis disposiciones. Entonces yo quiero que tú subas para que sepan que es en serio lo que estoy hablando. Entonces podemos ver que su política de este hombre Roboam no funcionó, porque inmediatamente el pueblo de Israel terminó asesinando a pedradas a este hombre Adoram. Bueno, para finalizar con segunda de Crónicas, capítulo 10, dice el versículo 19, algo interesante, dice así, se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, ¿de acuerdo? Entonces, este versículo nos dice que ya después del asesinato de este hombre Adoram, la casa de Israel finalmente se apartó completamente de la casa de David, y aquí se dio ya esta separación. Entonces podemos ver que el nombre de Israel ya se refiere a las 10 tribus del norte, y el nombre de Judá se refiere a la tribu al reino del sur, a la tribu de Judá, y a la pequeña tribu de Benjamín que se añadió a la tribu de Judá. Bueno, ahora, aquí hay algo importante, amados hermanos. Dice la Biblia en este versículo 19 que se apartó Israel de la casa de David. Y hemos estado hablando de esto, o sea, el pueblo de Israel no fue inteligente, no fue espiritual, sino que fue visceral. Se dejó llevar por lo que estaba sucediendo con este rey Roboam, y decidieron mal, decidieron separarse, ¿sí?, de la casa de David, y aquí dice que se apartó. Bueno, entonces lo que estaba haciendo el pueblo, esta palabra apartarse
¿sí?, que aparece aquí en el versículo 19, apartar. Esta palabra es muy fuerte en el original. Esta palabra se refiere a separarse, ¿sí?, de la autoridad que Dios había colocado sobre todo el pueblo. Entonces ellos estaban separando de la autoridad colocada por Dios en ese lugar. Pero esta palabra va más allá, y esta palabra apartar también significa apostatar. Está terrible, porque ya hemos hablado de la apostasía. De hecho, esto que estamos viendo de la división del reino es algo que nos enseña lo que va a suceder, que ya está sucediendo, ¿sí?, la gran apostasía. Y hablábamos de ese versículo donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo hablándole de la apostasía. Dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, dice, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿de acuerdo? Y esa palabra apostatar que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo significa divorcio, ¿de acuerdo? Es decir, se va a presentar un momento en la historia de la humanidad donde muchos seres humanos completamente se van a separar de Jesucristo, lo que el Salmo 2 nos indica: rompamos sus ligaduras. Los pueblos comenzarán a pensar cosas inútiles, vacías, vanas, cosas rarísimas, y van a cortar con Jesucristo. Es decir, habrá un gran divorcio. Pero dentro de la iglesia también muchos van a apostatar, es decir, se van a separar, se van como a divorciar de Jesucristo. Está terrible. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo aquí con el pueblo de Israel. Estas 10 tribus de Israel se estaban separando completamente de la casa de David y se estaban equivocando rotundamente. Estaban apostatando, amados hermanos. Se estaban divorciando de la casa de David, de esta línea aprobada por Dios, de esta línea de la vida, de este linaje que llevaría al nacimiento de Jesucristo. El pueblo de Israel se estaba apartando, estaban apostatando. Y déjenme decirles que también esta palabra apartar significa pecado. Es decir, al separarse de la casa de David, estaban incurriendo en un pecado, en un pecado. Y también esta palabra significa ofender. Es decir, este pueblo de Israel se ofendió. Estaban ofendidos. Estaban muy, pero muy ofendidos por lo que estaba sucediendo. Este pueblo se dirigió a este Roboam, le pidió que disminuyera aquella carga que Salomón había colocado sobre ellos. Roboam dijo: no, les va a ir peor conmigo. Y este pueblo se enojó, no fue espiritual y se ofendió. Amados hermanos, la ofensa, según Mateo 24, será uno de los grandes problemas dentro de la iglesia, la ofensa. Cuando Jesucristo comienza a hablar primero de aquellas señales del final de los tiempos, terremotos, pestes, hambres, falsos cristos, etcétera, después dice: se entregarán los unos a los otros. ¿Por qué? Por la ofensa, por la ofensa. Y la ofensa lleva a pecar y a ser, pues en este caso Israel estaba apostatando, ¿sí?, de la casa de David, se estaba separando, se estaba divorciando de la casa de David. Ahora, apartarse, que Israel se apartara de la casa de David, ¿fue un pecado? Bueno, podemos decir, pues si Dios permitió esta separación, entonces ¿por qué pecó Israel? O sea, si hemos visto que la mano soberana de Dios estaba moviendo toda esta situación para que se llevara a cabo la división de este reino, ¿sí?, ¿por qué entonces Israel pecó? Si Dios lo estaba permitiendo. Miren, son temas difíciles, hermanos. No estamos tomando lechita, ¿de acuerdo? O sea, a veces hasta cuesta trabajo explicar. Pero ¿por qué pecó Israel? ¿Por qué Israel estaba apostatando? ¿Por qué estaba ¿por qué estaba pecando Israel si Dios estaba permitiendo que estas circunstancias se llevaran a cabo? ¿Por qué? Bueno, pues sí, Dios lo permitió, sin duda que Dios lo permitió. Pero también, amados hermanos, dentro de esta gran división, aquellos que pertenecieron, que se quedaron en el reino del norte, es decir, que formaban parte de las 10 tribus de Israel, mucha gente de esas
10 tribus fue gente, escuchen bien, entendida. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Fue gente con entendimiento espiritual, ¿sí? Y esta gente de esas 10 tribus que se estaban separando de la casa de David, personas de esas 10 tribus con entendimiento, más adelante vinieron otra vez a refugiarse a Judá y a Jerusalén, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hubo gente con entendimiento, o sea, aunque Israel fue delante de Roboam y le dijeron, no queremos nada con la casa de David, y en primera instancia muchos se separaron de la casa de David, hubo gente entendida de la tribu del norte, de la tribu de Israel, de esas 10 tribus de Israel, que reflexionaron y dijeron, estamos en un error, tenemos que rectificar nuestros caminos, tenemos que volvernos a refugiar en la tribu de Judá, porque ahí está esta línea que Dios aprueba. Hubo gente con entendimiento. Probablemente en un principio se dejaron llevar por el enojo, por la furia, en su carne se ofendieron por el trato que les dio Roboam, pero después rectificaron el camino, amados hermanos. Qué tremendo, eso espero que me dé tiempo llegar a ver eso hoy. Pero bueno, entonces, que Israel se apartara de la casa de David, ¿fue un pecado? ¿Cómo podemos explicar esto si Dios lo permitió? Bueno, pues sí fue un pecado y sí Dios lo permitió, ¿sí? Pero hubo gente entendida que rectificó el camino. Bueno, pasemos al capítulo 11 de Segunda de Crónicas. Y vamos a ver aquí los primeros 4 versículos, son interesantes y hablemos un poco de ello. Dice, cuando vino Roboam a Jerusalén, dice, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no suban ni peleen contra sus hermanos, vuélvase cada uno a su casa, dice aquí, porque yo he hecho esto. Qué tremendo. ¿Cómo podemos explicar de pronto estas situaciones? Pero dice, yo he hecho esto. Dice, y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam, dice aquí la escritura. Bueno, Roboam, amados hermanos, tenía la intención de hacer una guerra en contra de estas 10 tribus de Israel que se estaban separando de la casa de David, ¿de acuerdo? Pero Dios habló por medio de un profeta, de un varón de Dios llamado Semaías, ¿sí? Para detener esta intención de Roboam. Y bueno, cuando Semaías, este profeta, escuchó el mensaje de Dios, lo transmitió al rey de Judá, Roboam, y Roboam escuchó la palabra de Dios por medio de este profeta y hizo caso de este mensaje. Entonces, es interesante esto, amados hermanos, porque miren, Semaías es un profeta de Dios que aparece brevemente en este relato de las Escrituras. En esta historia aparece solamente en este versículo, ¿de acuerdo? Pero este hombre, aunque aparentemente nada destacado, fíjense lo que pudo lograr. Pudo lograr, ¿sí?, que 180,000 guerreros dispuestos a pelear para recuperar el reino se detuvieran. Qué tremendo. Entonces, estos guerreros que estaban listos para pelear contra Israel se detuvieron porque este hombre Semaías, este profeta de Dios, logró la paz. Con palabras sencillas, escuchó el mensaje de Dios, obedeció, Dios le dijo, ve y habla esto al rey de Judá, a Roboam. Y con estas palabras sencillas, él pudo lograr que hubiera paz y que no hubiera esta guerra. Simplemente anunció con sencillez el mandamiento de Dios. Y esto es muy interesante, amados hermanos, porque fíjense cómo este hombre, aunque no es tan destacado en toda este relato de la Escritura, vemos que sí lo es por este papel fundamental al obedecer la palabra de Dios,
al ser el portavoz de Dios y dar este mensaje a Roboam. Ahora, Semaías, el significado de su nombre es interesante. Semaías quiere decir Dios ha escuchado. ¿De acuerdo? Dios ha escuchado. Pero tenemos que pensar en esto, hermanos. Fíjense, ¿cómo es que Dios escucha? Semaías significa Jehová ha escuchado o Dios ha escuchado, ¿sí? Pero ¿cómo es que Dios escucha? Para que Dios escuche, se necesita que alguien le hable primero. Entonces, cuando alguien habla, Dios escucha, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se cumple el significado de este hombre llamado Semaías. Es decir, que Dios lo que está buscando, amados hermanos, es hombres y mujeres, un pueblo, ¿de acuerdo?, que hable con Dios. ¿Para qué? Para que Dios escuche y para que Dios responda. Entonces, esto nos indica que este hombre, aparentemente insignificante, Semaías, fue una pieza fundamental en lo que Dios estaba queriendo llevar a cabo. Dios solamente quería la división de este reino, pero no quería que existiera una guerra entre la casa de Israel, el reino de Israel y el reino de Judá. Simplemente que existiera esta separación y se acabó. Pero para esto tuvo que haber un hombre llamado Semaías que hablaba con Dios y Dios escuchaba. Seguramente, amados hermanos, este hombre estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo con Israel. Estaba seguramente en un plan de oración continua con Dios. Estaba: Dios, mira lo que está sucediendo, ya murió Salomón, mira cómo todo el pueblo está apostatando de ti, todos están tras la idolatría, los templos que se han edificado a dioses paganos. Y seguramente este hombre estaba orando delante de Dios, y como este hombre hablaba a Dios, oraba a Dios, tenía comunión con Dios, Dios oye, Dios escuchó a este hombre Semaías, y Dios mismo le dijo: bueno, Semaías, tú me estás planteando toda esta situación, yo sé que va a haber Roboam quiere arreglar las cosas a través de la guerra, ¿sí? Pues ve, porque yo te he escuchado tus oraciones, ve y dile esto a Roboam: no pelees contra tus hermanos. Qué importante es nuestra comunión con el Señor, porque este hombre que hablaba con Dios y Dios lo escuchaba, ¿sí?, logró la paz. Qué tremendo, logró la paz. Disolvió, ¿sí?, una guerra que estaba a punto de darse. Y con Benjamín y Judá ya estaban preparados estos 180,000 guerreros escogidos, listos para pelear y recuperar el reino, ¿de acuerdo? Pero ahí estaba un hombre seguramente hablando con Dios: Dios, se va a desatar la guerra, va a haber mucha pérdida, va a haber mucho lamento, va a haber mucho derramamiento de sangre. Esto no es correcto, Señor, esto no está bien. Así que él estaba hablando con Dios, estaba en un plan de oración, y de pronto Dios responde, porque Dios escuchó seguramente la oración de este profeta llamado Semaías, y este hombre con un mensaje sencillo, solamente hablando lo que Dios dijo que hablara, pudo contener esta guerra. Y el rey Roboam hizo caso a este mensaje de parte de Dios a través de este varón de Dios llamado Semaías. Qué interesante, ¿no creen? Bueno, esta guerra se detuvo por un profeta que anunció el mensaje de Dios a tiempo. O sea, tampoco retrasó el mensaje. Dios le respondió porque Dios escuchó, y rápidamente, en cuanto recibió la orden de Dios, él fue y lo habló a Roboam. Proverbios 15:23 nos dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la segunda parte dice: y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Este hombre habló en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, y la palabra a su tiempo, cuán agradable es. Qué buena es la palabra en su tiempo. Qué tremendo. Se evitó una guerra. Bueno, ahora déjenme decirles que Roboam tenía esta intención de recuperar el reino a través de una guerra. Pero esta guerra no tenía ningún sentido. Aunque Israel se estaba separando de la casa de David, esta guerra no tenía ningún sentido, no iba a llegarse a nada, solamente
a tristeza, a muerte, a derramamiento de sangre. ¿Por qué no tenía ningún sentido? Porque Dios fue quien puso las circunstancias para que se diera a cabo la separación de este reino. O sea, Dios estaba interviniendo en esto. Era inevitable que se diera la separación. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba detrás de todo este asunto. Entonces, hubiera guerra o no, la separación se iba a dar porque Dios iba a cumplir su promesa. Acuérdense que Él habló a Jeroboam a través de otro profeta, Ahías, ¿se acuerdan? Ahí en Primera de Reyes, capítulo 12. Le habló y le dijo, Salomón pecó contra mí, está apostatando de mí, así que voy a rasgar el reino, voy a romper el reino, voy a cortar el reino, ¿sí? Y a ti, Jeroboam, te voy a dar 10 tribus. Y por amor a Jerusalén y a mi siervo David, a él le voy a dejar solamente una tribu, para que haya una lámpara encendida dentro de mi pueblo, para la casa de David. Entonces, Dios tenía que cumplir con eso que prometió a Jeroboam. Entonces, Dios, amados hermanos, es el que provocó aún estas circunstancias para la separación de este reino, por raro que nos suene. Bueno, entonces, aquí, segunda de Crónicas 11, versículo 4, Semaías dijo de parte de Dios, yo he hecho esto, dice aquí la escritura, ¿de acuerdo? Yo he hecho esto. Bueno, es decir, que Dios estaba diciendo, yo soy la causa de todo esto que está pasando. De mí ha venido esto que está sucediendo, Roboam, entiéndelo. Yo soy el que estoy haciendo estas cosas. Es por causa mía que se está dando esta situación de esta separación. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? Como en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 15, nos dice que fue por el designio de Dios para confirmar precisamente la palabra a Jeroboam, que le había dado a través del profeta Ahías, ¿de acuerdo? Esta separación del reino. Entonces Dios designó esta situación, esta separación del reino. Y en segunda de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 15, también vimos que fue por causa de Dios, ¿de acuerdo? O sea, Dios puso las circunstancias, el ambiente, la situación, para que se presentara esta separación. Ahora, pelear, amados hermanos, esta guerra que proponía Roboam para recuperar aquella parte de Israel que se estaba separando, aquellas 10 tribus que se estaban separando de la casa de Dios, ¿sí? Pelear o hacer esta guerra no es lo correcto, porque Dios estaba permitiendo esta separación. No era correcto, ¿de acuerdo? Es difícil de explicar esto, amados hermanos, pero así fueron las cosas, lo podemos leer aquí en la Biblia. Entonces Dios estaba detrás de todo esto, dirigiendo de manera soberana, ¿de acuerdo? Entonces la guerra estaba por demás, sería una guerra inútil, sería una guerra sin sentido. Entonces aquí aprendemos algo, amados hermanos, algo quiero que pongan atención en lo siguiente. Pelear, escuchen bien, hacer guerra contra los que se separan no tiene sentido. Hay mucha gente que se separa de la iglesia, como vimos tal vez por una ofensa, por diferentes circunstancias. Hay gente que se separa, ¿de acuerdo? En este caso Israel, estas 10 tribus de la casa de David se estaba separando, y pelear contra los que se separan no tiene ningún sentido. No nos va a llevar a nada. Los que se separan son ellos los que tienen que decidir regresar. O sea, ¿de qué sirve hacer una guerra con quien se quiere separar cuando ellos son los que van a tomar la decisión si se separan o si regresan? Qué tremendo. Bueno, entonces la decisión recaía sobre aquellos que se estaban separando. ¿Decides separarte completamente de la casa de David o reflexionas y decides regresar? Del versículo 13 al versículo 17 de este capítulo 11 de Segunda de Crónicas, leemos de aquellos que en primera instancia se apartaron, se separaron de la casa de David y después decidieron, ¿de acuerdo? Después decidieron regresar, aunque esto implicó un gran precio.
¿Qué precio? Renunciar a sus posesiones, abandonar sus campos de pastoreo y de cultivo, abandonar sus tierras, sus casas, para refugiarse en Judá y en Jerusalén. Vamos a leer estos versículos de Segunda de Crónicas 11, del 13 al 17. Dice aquí, dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, dice, se juntaron a él, es decir, a Roboam, dice, desde todos los lugares donde vivían. Dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Dice, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos, versículo 16, acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Qué versículo, amados hermanos. Tremendo, de veras. Dice, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Dice, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. ¿Qué pasaje tan impresionante? Esta fue la gente que decidió regresar. Esta es la gente de la que les hablaba al principio cuando iniciamos esta plática. Fue la gente con entendimiento espiritual, ¿de acuerdo? Que tal vez en un principio estaban muy ofendidos, estaban muy enojados con Roboam por el trato que les estaba dando, pero y se separaron de la casa de David, pero después reflexionaron y enderezaron sus caminos nuevamente y decidieron regresar, amados hermanos. Qué tremendo. Decidieron regresar. Entonces hablemos de estos versículos del 13 al 17. Bueno, podemos ver, según el versículo 13 y 14, que los que tomaron la iniciativa para abandonar la apostasía de Jeroboam fueron los sacerdotes y los levitas. Ellos fueron los primeros que levantaron la mano, reflexionaron y dijeron, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, con Salomón la cosa estaba terrible con su apostasía, pero con Jeroboam también se está poniendo peor. Así que tenemos que regresar a Jerusalén, tenemos que regresar a Judá, tenemos que regresar a la casa de David y ser leal a la casa de David, al rey Roboam. Tenemos que seguirlo, porque ahí está la línea de Dios. Entonces estos hombres fueron los primeros, los sacerdotes y levitas fueron los primeros en abandonar aquella apostasía que se estaba dando en Israel a través de este otro rey llamado Jeroboam, el rey de Israel. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice, otra vez voy a leer versículo 13 y 14, dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, ¿sí?, se juntaron. Esa palabra es importante, juntar. Dice, se juntaron a él, es decir, a Roboam, desde todos los lugares donde vivían. Dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Bueno, entonces los sacerdotes y levitas, según estos dos versículos, el 13 y el 14, amados hermanos, se mantuvieron firmes. O sea, tal vez en algún momento sí se movieron tantito por lo que les dijo este Roboam, no voy a disminuir la carga, ¿sí? Y seguramente estos sacerdotes y levitas, junto con todo Israel, dijeron, ¿qué tenemos nosotros contigo, David? Nada, no tenemos herencia con el hijo de Isaí. David, hazte cargo de tu casa y nosotros nos haremos cargo de la nuestra. Probablemente estos sacerdotes y levitas en un principio también tenían ese pensamiento, estaban llenos de ofensa y de enojo y decidieron separarse de la casa de David. Pero después, amados hermanos, al reflexionar, decidieron regresar, ¿sí? Fue alumbrado su entendimiento. O sea, estos fueron como los hijos pródigos que después de separarse de la casa de su padre, dijeron, ¿qué vamos a hacer aquí mendigando con Jeroboam? Que está haciendo que
le sirvamos a los demonios. ¿Qué vamos a hacer ahí? Así que regresemos a la casa del Padre. Estos son los hijos pródigos que regresaron a la casa de David. Qué tremendo. A la voluntad de Dios, a la línea de Dios. Entonces, estos hombres, pues, fueron firmes, los sacerdotes y levitas, se pusieron de pie para continuar en su fidelidad con Dios, sirviendo a Dios, amados hermanos. Qué importante es el servicio, en serio. Qué importante, ya vimos también esa parte, ¿no? Fue el consejo de los ancianos a Roboam: sirve a este pueblo. El servicio entre nosotros es algo fundamental, de verdad. Porque el que quiere ser grande, el que quiere ser el primero en el reino de los cielos, tiene que aprender a servir a los otros. Así que el servicio es algo bíblico. El servicio es algo que nos da crecimiento, que nos da humildad y que nos da una recompensa para el reino de los cielos. Porque el que quiera ser grande, sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea el que sirva a los demás. Bueno, entonces estos hombres, amados hermanos, regresaron precisamente para seguir siendo fieles a Dios en su servicio sacerdotal. Entonces, retornaron al lugar colocándose en su ocupación para quedarse, ¿de acuerdo? Entonces se levantaron con firmeza para también ser una fuerza de resistencia ante esta apostasía que se estaba dando en Israel. Así que qué tremendo, amados hermanos, porque estos hombres eran como, al reflexionar y regresar, se constituyeron en una resistencia ante la apostasía que se estaba viviendo en Israel. Era una fuerza opositora, era algo que se contraponía contra toda la apostasía que estaba metiendo Jeroboam, la adoración a los demonios. Entonces, estos sacerdotes se pusieron firmes, continuaron en su servicio sacerdotal a Dios, y de esta manera estaban colocando una resistencia ante la apostasía que se estaba presentando en Israel. ¡Qué tremendo! Estos hombres, los sacerdotes y levitas, se colocaron en su lugar para no moverse jamás de ese lugar. Eso es lo que nos indica esta palabra juntaron, dice aquí versículo 13. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron, dice, a él desde todos los lugares donde vivían. Y esa palabra juntaron, ¿sí?, nos habla de esto, que estos sacerdotes y levitas se colocaron en su lugar para no moverse. ¡Qué tremendo! Ellos se mantuvieron firmes, se pusieron de pie, fueron una resistencia para que la apostasía, amados hermanos, no avanzara más en Israel, para que esta degradación de Israel ya no avanzara, por lo menos ya en el reino de Judá. ¿De acuerdo? Qué importante es que nosotros también nos coloquemos en nuestro lugar, ¿sí?, que estemos firmes, amados hermanos, para quedarnos y de esta manera ser instrumentos por parte de Dios para oponernos a la apostasía que se va a presentar al final de los tiempos. Nuestro papel como sacerdotes, ministrando al Señor, es fundamental en estos tiempos, para que haya una resistencia ante toda la apostasía que se está presentando en el mundo. Porque tenemos que abrir los ojos, hermanos. El mundo está apostatando de Dios. Abiertamente está gritando: queremos separarnos de ti, Dios. No queremos nada de Dios, no queremos nada de tu ungido llamado Jesús. Queremos ser libres. Queremos hacer nuestra vida como nos venga en gana. ¿De acuerdo? El mundo está apostatando completamente de su creador. Qué tremendo. Y ante esta apostasía, ¿qué hacemos nosotros? El reino de sacerdotes que Jesucristo ganó con su sangre. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos que colocarnos para quedarnos firmes, estables, de pie, amados hermanos, para poder ser una resistencia ante la apostasía que se está dando de este mundo, de su sistema, en contra de nuestro Dios y de su ungido Jesucristo. Somos la resistencia de Dios, los sacerdotes. Qué tremendo.
Nuestro papel es trascendente, amados hermanos. Entonces podemos ver esto aquí en la Biblia. Entonces se juntaron, es decir, se colocaron en su lugar para quedarse. De aquí nadie me mueve. Aquí estoy firme para hacer una resistencia ante la apostasía que Jeroboam está metiendo en Israel. Y bueno, entonces ellos se mantuvieron de esta manera. Ahora, estos sacerdotes y levitas se estaban ofreciendo voluntariamente a Dios para servir en su reino, ¿de acuerdo? Ellos abandonaron aún sus ejidos, sus posesiones, sus casas, sus tierras, sus campos de cultivo, todo lo dejaron, ¿sí? Ofreciéndose voluntariamente a Dios para servirle. Algo que Edgar nos ha compartido es ese versículo del Salmo 110, versículo 3, en la primera parte donde dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Pues aquí vemos a un grupo importantísimo en Israel, sacerdotes y levitas ofreciéndose voluntariamente a su Dios. Nosotros somos la resistencia para que el reino de Judá, ¿sí?, el reino de la casa de David, donde Dios desea mantener una lámpara encendida, se mantenga firme y estable. Y nosotros nos paramos para no movernos, para hacer una resistencia ante toda la apostasía que se está dando en este lugar. Así que ellos, al abandonar sus propiedades, al abandonar sus casas, sus campos de cultivo, ellos estaban ofreciendo voluntariamente a su Dios. Qué tremendo. Qué tremendo, amados hermanos. De buena gana todo el pueblo, estos sacerdotes y levitas estaban ofreciendo como un ejército para Dios, para frenar esta apostasía. Bueno, esos sacerdotes y levitas se ofrecieron voluntariamente a Dios, aunque esto significó abandonar sus posesiones. Esto nos dice el versículo 14. Los levitas, dice, dejaban sus ejidos y sus posesiones. Qué tremendo, amados hermanos. Tuvieron que dejar muchas cosas. Qué tremendo que tuvieron que ellos dejar aquí pues sus posesiones, ¿de acuerdo? Lo dejaron, o sea, hubo un alto precio que estos pagaron. Se ofrecieron voluntariamente y fue un alto precio el abandonar muchas posesiones de esta tierra. Es decir, ellos soltaron sus ejidos y sus posesiones, renunciaron a todo lo que poseían, abandonaron todo lo que poseían completamente. O sea, ¿para qué? ¿Para qué ellos renunciaron a sus posesiones? ¿Para qué abandonaron sus posesiones? ¿Para qué se apartaron completamente de sus ejidos y de sus posesiones? ¿Para qué? Para ofrecerse voluntariamente a Dios. Qué tremendo. Hoy estábamos leyendo en la mañana Marcos 10 y ahí bueno, esto es lectura para mañana, pero lo leímos nosotros hoy. Se habla del joven rico en el capítulo 10 de Marcos, las lecturas que estamos llevando. Y cuando viene este joven y le dice, maestro, bueno, y etcétera, se arrodilla, le dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna y todo este asunto? Pues ya Jesucristo le dice, los mandamientos sabes y los cumples. Dice, sí, todos los he cumplido desde mi juventud. Y Jesucristo le amó, dice la Escritura. Dice, bueno, solamente una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme, ¿de acuerdo? Entonces este joven entristecido, ¿sí?, por estas palabras de Jesucristo y afligido, ¿sí?, se entristeció y fue afligido, ¿sí?, por las palabras de Cristo. Dice que pues se fue y comenzaron ahí a hablar Jesucristo y sus discípulos en relación a la confianza en los bienes materiales. Pero algo que veía interesante es que cuando Pedro le dice a Jesucristo, bueno, nosotros hemos dejado todo, entonces nosotros, ¿qué onda? Nosotros dejamos todo.
Y Jesucristo hace una promesa impresionante, amados hermanos. Ahí dice Marcos 10, versículo, voy a leer el 28 en adelante. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, ¿verdad? Dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto les digo, dice que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mi nombre y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Estos sacerdotes y levitas, amados hermanos, tienen la vida eterna asegurada. Y fíjense, ellos renunciaron a sus posesiones, renunciaron a sus tierras, y Jesucristo aquí habló, el que deja sus tierras por causa mía y por causa del evangelio, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas y etcétera, ¿sí? Tierras recibirán con persecución, eso sí, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Qué tremendo! Aunque el precio fue alto de estos sacerdotes y levitas de dejar sus ejidos, de abandonar completamente sus posesiones, también trajo una recompensa mucho mayor. Fue un sacrificio en un principio, pero según la Biblia podemos ver que esto traería una recompensa, algo mayor. Entonces vemos que estos hombres hicieron lo correcto. Qué tremendo. Entonces los sacerdotes y levitas, amados hermanos, venían a Judá y a Jerusalén para refugiarse y al mismo tiempo para ser una fuerza de resistencia ante la apostasía de este hombre llamado Jeroboam. Ahí dice el versículo 14 y 15 regresando a segunda de Crónicas 11, dice la segunda parte del versículo 14, dice, pues Jeroboam, bueno, vamos a leer el 14 y el 15, dice, porque los levitas dejaban, es decir, abandonaban completamente todos sus ejidos y posesiones, dice, y venían a Judá y a Jerusalén a refugiarse, a eso venían. Dice, pues Jeroboam, aquí vemos esto, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Qué tremendo. Entonces, esta era la apostasía que estaba llevando a cabo este hombre Jeroboam. Para entender un poquito mejor la apostasía de Jeroboam, tenemos que leer, y yo creo que con esto nos vamos a ir quedando, Primera de Reyes 12, y vamos a leer del 25 al 33 para comprender en qué consistía esta apostasía. Aquí se nos dice una pequeña parte, pero en Primera de Reyes 12, del 25 al 33, se nos explica toda esta gran apostasía que estaba dando lugar a la adoración a los demonios por parte de este rey de Israel llamado Jeroboam. Así que vamos rápidamente a dar un salto y con esto prácticamente hoy vamos a ir terminando. Dice acá, Primera de Reyes 12, del 25 al 33, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, dice, y habitó en ella, y salieron de allí y reedificó a Penuel. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, fíjense lo que puede llevar a cabo un pensamiento equivocado. No es un pensamiento equivocado por parte nuestra, fíjense todo lo que puede provocar. Este hombre comenzó a pensar para sí mismo lo siguiente. Y dijo Jeroboam en su corazón, es decir, comenzó a pensar para sí mismo. Dice, ahora se volverá el reino a la casa de David. Era un pensamiento de este hombre. Dice, y si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se devolverá a Roboam, rey de Judá. Fíjense lo que provoca un mal pensamiento. Él dijo, no, o sea, como en Jerusalén está el lugar de adoración, ahí está el templo que Salomón edificó,
Dios dio mandatos a todo Israel, que no importa que vivas en la última, en la última tribu, ¿sí? Tú tienes que hacer un recorrido hasta Jerusalén para adorar a Dios, ¿de acuerdo? Entonces dijo, si en eso regresan para adorar a Dios, tal vez este pueblo se vuelva al rey Roboam, a la casa de David, y entonces me van a matar a mí. Me van a matar. Era un pensamiento que él tenía, ¿de acuerdo? Él tenía este mal pensamiento. Bueno, dice el versículo 28, dice, y habiendo tenido consejo, ¿sí? Él tenía su grupo de consejeros, ¿sí? Dice, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. Las mismas palabras de Aarón cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios recibiendo la ley y los mandatos. Las mismas palabras, los mismos becerros de oro y las mismas palabras de Aarón ahora a través de este rey Jeroboam. He aquí tus dioses, estos becerros de oro. Dice, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Es una réplica de las palabras de Aarón cuando provocaron la ira de Dios también. Bueno, versículo 29. Y puso uno en Betel, fíjense, donde puso un becerro de oro, Betel, que es la casa de Dios, ahí puso un becerro de oro. Dice, y el otro en Dan, en esta tribu de Dan. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado. Dice, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, o sea, que no eran necesariamente de los hijos de Leví. Dice aquí, dice, que no eran de los hijos de Leví. Versículo 32 dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los conforme a la fiesta solemne y sacrificó sobre un altar. Bueno, este hombre dijo, en Israel Dios dio un mandato que se tenía que hacer una fiesta en el mes séptimo, en el día primero, en el día 10 y en el día 15, y el día 15 tenía esta fiesta, una celebración de 7 días. Entonces, era la fiesta de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos. Entonces él dijo, bueno, pues nosotros vamos a hacer nuestra propia fiesta. ¿Qué les parece? Ahí con su consejero demoníaco, ¿sí? Con sus consejeros sabios según este mundo, dijeron, pues vamos a instituir nosotros en el mes octavo. Con Judá, bueno, Dios dijo para todo Israel, pero ahora con Judá que sea en el séptimo, y nosotros en el octavo, nuestra fiesta más importante será también en el día 15, pero en el mes octavo. ¿Qué les parece? Consejeros demoníacos. Sí, estamos de acuerdo. Adelante. Y bueno, entonces celebraron esta fiesta solemne. ¿De acuerdo? Dice, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, igual que la fiesta de los tabernáculos. En el mes séptimo, la fiesta que Dios pidió para su pueblo. Dice, el mes que él había inventado de su propio corazón, dice, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bueno, aquí vemos algo espantoso, amados hermanos, algo verdaderamente espantoso, pero todo esto surgió por un mal pensamiento. ¿Cómo nuestros pensamientos tienen que ser ordenados, hermanos? A veces nuestros pensamientos generan muchas cosas que no son reales y nos pueden llevar a cosas feas, como en este caso Jeroboam, hacer cosas que estaban fuera de los planes de Dios, en fin. Entonces, los pensamientos de Jeroboam nos revelan que era un hombre muy inseguro y le faltaba la confianza y la fe de creer aquella promesa que Dios le había dado, porque Dios le había prometido el reino a este hombre. Con Israel, con esas 10 tribus, Dios le había dado esa promesa. Pero con esto que hizo, fíjense bien lo que provocó este hombre,
creó una nueva religión. Una nueva religión. Haciendo a un lado la promesa de Dios por sus inseguridades, por su falta de fe y su falta de confianza en la promesa de Dios, terminó generando una nueva religión, porque él estableció una fiesta en el mes octavo, elaboró unos dioses, unos becerros de oro, él constituyó a sus propios sacerdotes que no eran levitas. O sea, él comenzó a hacer su propia religión. Qué espantoso, ¿no creen? Entonces Jeroboam, amados hermanos, es un ejemplo de aquellos que crean su propia religión de acuerdo a su propio gusto, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de personas en el mundo abraza la religión de Jeroboam. Y cuando digo que adoptan la religión de Jeroboam, no estoy hablando necesariamente que adoren unos becerros de oro, ¿de acuerdo? En los lugares altos donde él los colocó, sino que hay una religión en el mundo que es creada para el propio gusto de cada quien. O sea, muchas personas pueden tener su propia religión. Muchos, es más, hasta pueden decir, pues sí creo en Dios. Mucha gente, ¿no? Puede decir, pues sí creo en Dios, pero no estoy tan apegado, ¿no? Voy pues de vez en cuando a la religión que tú quieras, pero sí creo en Diosito. Todos los caminos te llevan al mismo Dios. ¿Cómo no voy a creer en un Dios? Bueno, cada quien se genera su propia religión. Entonces, en este caso, todos aquellos que generan su propia religión están en la religión de Jeroboam, es decir, una religión creada a su propio gusto. Yo creo que así tienen que ser las cosas, y no te das cuenta que al creer que así deben de ser las cosas y no es según Dios, estás generando tu propia religión. Qué tremendo. Está espantoso, pero esa es la verdad. Entonces, podemos ver esta situación. Bueno, el tiempo ya se fue. Le voy a dejar aquí y vamos a continuar con esto, porque hay más cosas que hablar de esta situación. Pero qué interesante, amados hermanos, que la gente entendida regresó a ocupar su lugar. Qué importante es eso. Y dentro de la gran apostasía que se va a levantar en este mundo, la gente que tenga entendimiento podrá regresar, ocupar su lugar como sacerdotes, ¿sí? Y ser una resistencia ante la apostasía que se está levantando en este final de los tiempos. Que tú y yo, amado hermano, podamos ser parte de aquellos sacerdotes que se colocan para no ser removidos, siendo una fuerza de resistencia para los embates de este mundo, que con sus filosofías, con sus historias, con sus series, con todo lo que promueven, solamente están diciendo: desliguémonos de Dios y de su ungido. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que pues tu palabra nos enseña que Israel se apartó de la casa de David y fue una pésima decisión. Ellos podían justificar su separación por lo que sea, porque estaban ofendidos, porque estaban sacados de onda, porque recibieron un trato injusto, pero ellos actuaron al separarse de la casa de David en su carne, porque todo lo que estaba pasando de manera soberana tú lo estabas moviendo y tú estabas probando a todo el pueblo. Gracias, Señor, porque aún dentro de las pruebas, Señor, tú trabajas con nosotros para ser de los que son aprobados. Ayúdanos, Dios, porque en esta prueba podemos ver que muchos de Israel fracasaron, se separaron de la casa de David. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesucristo, a ser esos sacerdotes que fueron comprados a un precio muy alto, la sangre de Cristo, para ser los reyes y sacerdotes sobre esta tierra para Dios el Padre, y que podamos colocarnos en nuestro lugar para resistir los embates de esta apostasía, en el nombre de Jesús, al precio que sea, como estos sacerdotes y levitas que tuvieron que renunciar
a sus casas, a sus posesiones, a sus ejidos, Señor, para ocupar su lugar y no moverse. Ayúdanos, Dios. Danos entendimiento de estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén.